Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este seminario de nutrición, ahora nutrición de cerdos. Antes que nada, y aunque parezca repetitivo y lo hayan escuchado en muchos lugares, la AMENA les solicita que no bajen la guardia y que se sigan cuidando para que esta pandemia aminore y tengamos las menores repercusiones. Recuerden que si cada uno se cuida, nos cuidamos todos. Por otro lado, les comento que ya hemos recibido sus propuestas de candidatos a los reconocimientos de la AMENA por sus méritos y trayectoria desarrollada en el ámbito de la nutrición animal. A partir de ahora, la decisión estará en manos del jurado calificador, así que muchas gracias por sus propuestas. Sin más, damos paso al seminario. Dejo los micrófonos en manos del doctor Diego Braña, expresidente de AMENA y gerente técnico de salud nutricional de América Latina para el ANCO, quien nos va a apoyar en esta moderación. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a la AMENA y muchas gracias sobre todo a todos ustedes que nos acompañan. Para mí un gusto y un honor presentar y participar en esta presentación de Álvaro Rojo Gómez, un profesional reconocido nacional e internacionalmente. Puedo hablar muy bien de él porque lo conozco desde hace muchos años y además lo quiero mucho como buen amigo que es. Álvaro hoy en día es un líder reconocido en la producción de alimentos, no solo en la fabricación de alimentos, en temas de formulación, sino también tiene un reconocimiento muy importante en temas que tienen que ver con calidad de carne, incluso trabajando muy de cerca con varios de los exportadores de carne de cerdo de nuestro país. Álvaro ha trabajado formulando alimentos de cerdos, pero en su historial me consta los trabajos que ha hecho de produciendo alimentos desde para gallos de pelea, caballos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es más famoso que nada por su hobby a la pesca, además de sus habilidades de bailador que mencionábamos hace rato. Él es médico veterinario, graduado de la Universidad Nicolaita en Michoacán, que es justo cuando lo conocí, cuando estaba terminando su carrera. Se fue a hacer la maestría en nutrición animal en la FES Cuautitlán, bajo la dirección del doctor José Cuarón Ibargüengoitia, y después se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Illinois, donde también trabajó con el doctor Mike Ellis. Dentro de sus trabajos y publicaciones, que tienen más de 50 publicaciones en diferentes tipos, ha trabajado en lo que son alternativas nutricionales, evaluación de ingredientes, tiene trabajos que tienen que ver con digestibilidad y metabolismo, estrategias para incrementar la calidad de la carne, tiene trabajos que hizo bien interesantes en la evaluación de contaminantes de polvos y olores en granjas de cerdos y la evaluación de sistemas y metodologías de selección y su impacto en del transporte en calidad y otros. Álvaro, puedo hablar mucho tiempo de ti, pero mejor platícanos tú, hablas tú y te dejo que hagas la presentación y al rato seguimos con las preguntas. Bienvenido y es un gusto tenerte aquí en AMENA. Diego, pues primero que nada, muchas gracias por la introducción. También muchas gracias a todos los miembros de la AMENA, amigos todos que me permiten platicar con ustedes el día de hoy, ¿no? Para mí, como siempre lo he dicho, es un privilegio, un sueño hecho realidad en lo que respecta a mi carrera y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no? Yo que sin mucho preámbulo lo que voy a hacer es iniciar con el tema. Voy a empezar a compartir, si me lo permiten. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de lo que es grasa intramuscular en cerdos. Lo que voy a presentarles es una serie de trabajos que se iniciaron hace mucho tiempo con el doctor Fernando Cisneros, después el doctor Young,
después el doctor Braña, obviamente Enrique Castañeda, gran parte de los trabajos que van a ver son parte de sus tesis de doctorado, y bueno, yo lo cerré con algunos estudios también relacionados con calidad de grasa, con calidad de la carne y sobre todo infiltración de grasa intramuscular. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar esos temas y hacer una revisión de todos los conceptos o de todas las cosas que hemos revisado en el laboratorio particular del doctor Ellis, ¿no? Al cual agradezco mucho también por la oportunidad que me dio en su momento de participar en su laboratorio. A forma de introducción, simplemente recordar un poco cómo se distribuye la grasa en el cerdo. Déjenme sacar el puntero. Ups. La grasa en cerdos se distribuye básicamente en 4 grandes compartimentos, ¿no? Uno de ellos es la grasa que se encuentra dentro de las cavidades corporales, la grasa abdominal, etcétera. La otra grasa es la grasa subcutánea, asociada obviamente a la piel, y la otra es la que está localizada tanto intermuscularmente como intramuscular. La grasa intermuscular es la que tiene más relevancia desde el punto de vista tecnológico, porque es la que se aprecia visualmente dentro del corte, y obviamente también es altamente apreciada por algunos mercados, ¿no? Simplemente quiero aclarar aquí que cuando estemos hablando de esta revisión vamos a utilizar 2 conceptos. Uno es veteado o grasa intermuscular, que es la que conocemos como veteado o marmoleo, y el otro es la grasa intramuscular, medida esta con un análisis químico, ¿sí? Esta grasa incluye ambas, ¿no? La grasa intermuscular y la grasa intramuscular, que va a estar presente dentro de las células propias del músculo, ¿no? La grasa intramuscular se compone principalmente de líquidos neutros y fosfolípidos como parte de las paredes celulares que componen a las células mismas, ¿no? Entonces, simplemente haciendo esa diferenciación. En la industria, gran parte de la necesidad o de la demanda de carne va a estar encaminada en obtener canales muy magros, ¿no? El consumidor es quien más aprecia esas características. Sin embargo, hay algunos mercados, particularmente el asiático, Japón, Corea del Sur, entre otros, que prefieren carnes diferenciadas y específicamente con un mayor marmoleo y también un color diferente, ¿no? Colores más oscuros, que son los que buscan esos mercados en particular. Pero ahora, lo que hay que revisar o lo que llama la atención de este veteado, de esta mayor cantidad de grasa intermuscular, es que aparentemente hay una asociación entre el sabor o las cualidades sensoriales de la carne a la hora de estarla consumiendo sobre el nivel de grasa intermuscular o de veteado que se está presentando en las chuletas, ¿sí? Sin embargo, y esto quiero aclararlo, la gran mayoría de estudios que se han presentado en función de la gustosidad de la carne, van a ser aquellos estudios que presentan niveles de veteado superiores al 2.5 o 3.5 de grasa intramuscular o de veteado. Esas carnes en particular son más jugosas, más suaves, más llenas de sabor y con un aroma característico cuando se está cocinando, ¿no? Pero sí quiero puntualizar que la mayoría de los estudios muestran valores positivos sobre las cualidades de sabor cuando se rebasan niveles superiores al 2.5% de infiltración de grasa intramuscular. Otra característica que también se ha encontrado en diferentes estudios es que mucho del sabor agradable de la carne está altamente relacionado con el genotipo de los animales donde donde se hacen estas evaluaciones. Particularmente se ha detectado que la línea terminal Duroc tiende a tener esta mayor diferenciación. Esta raza en lo particular tiende a depositar más grasa que otras razas blancas, por ejemplo Pietrain, dentro de su composición de las canales.
alrededor de 0.5 hasta 1% más de grasa intramuscular vamos a obtener con estas genéticas. Sin embargo, Rinker en el 2007 hizo unos experimentos muy interesantes utilizando la raza Duroc y encontró que había una baja correlación en el contenido graso y la palatabilidad o aceptación de la carne dentro de la misma especie, ¿sí? Encontró también que solamente se encontraban diferencias en el sabor dentro de la carne Duroc, dentro de la raza Duroc, cuando se encontraban diferencias de hasta 8%, de hasta 8 unidades porcentuales en cuanto a infiltración de grasa intramuscular. Es decir, dentro de la raza Duroc se encontraban mejoras en el gustor siempre y cuando hubiera un incremento en la infiltración de grasa intramuscular de 8 unidades porcentuales o más. ¿Sí? Obviamente, el pensar en mejorar la cantidad de grasa infiltrada en los músculos nos hace directamente pensar en las líneas genéticas, particularmente de la línea Duroc, quien obviamente como vemos en este gráfico, tiene mayor contenido de grasa intermuscular que un cerdo magro. Esta característica es altamente heredable, por ahí de 0.4, 0.05 el carácter de heredabilidad de esta característica. Sin embargo, la variación asociada a la respuesta productiva puede ser tan grande que puede dificultar un poco los programas de selección para esta característica. Además que una selección genética puede ser un proceso largo y generalmente costoso para lograr infiltrar grasa de manera efectiva. Obviamente, y por esta razón, se han buscado diferentes alternativas para mejorar la infiltración de grasa intramuscular en cerdos, y hay dos que son marcadamente importantes. Una de ellas tiene que ver con el nivel de proteína en la dieta y de lisina específicamente, y otra de ellas tiene que ver con aminoácidos de cadena ramificada, particularmente leucina. Estas dos estrategias, una por un lado reduce la deposición de proteína, obviamente incrementan por lo tanto los depósitos de grasa porque cambian la relación la demanda, vamos por energía y también la relación de energía neta que existen en esas dietas, haciendo más disponible en energía para depósito de grasa. Y la leucina, por otro lado, es un aminoácido de cadena ramificada que cuando se descompone, porque está en exceso, por ejemplo, puede ser metabolizada y transformarse directamente en lípidos, porque es un precursor de acetilcoenzima A y cuerpos cetónicos, los cuales son obviamente precursores de grasa, valga la redundancia. Los factores entonces que van a afectar la calidad de grasa intramuscular dentro de la carne de cerdo son 4 principalmente. Es la línea genética, como lo vimos, Duroc tiene una marcada influencia en esta característica. El género, los machos castrados depositan más grasa que las hembras. Y los otros que ya comentamos, ¿no? Dietas bajas en proteína o aminoácidos y un exceso de leucina en la dieta. En esta revisión en particular nos vamos a enfocar en 2 áreas específicas que son dietas bajas en proteína y aminoácidos en exceso como leucina, particularmente, o estos aminoácidos de cadena ramificada. Vamos a empezar con la sección de dietas bajas en proteína o aminoácidos. Y dentro de esta sección vamos a revisar 3 áreas que a mí me parecen de particular importancia. Uno de estos obviamente son los niveles de restricción y la duración en la restricción alimenticia, es decir, el tiempo en que voy a estar alimentando estos alimentos y cómo influencian en la deposición de grasa o estos niveles. Segundo, las estrategias que se pueden usar para reducir la cantidad de lisina en la dieta, porque hay varias. Y obviamente una parte importante es el efecto que estas dietas deficientes en aminoácidos, particularmente de lisina, van a tener sobre la respuesta productiva de los animales. Este cuadro que ven aquí es una revisión bibliográfica de todos aquellos trabajos publicados que tienen que ver con la infiltración de grasa intramuscular. Son 10 trabajos los que estoy resumiendo en esta revisión de literatura
Y como pueden ver, la variación que existe en cuanto a la forma en que hicieron estos experimentos es extremadamente variable. Por ejemplo, los pesos iniciales para esta serie de experimentos fueron desde los 8 hasta los 89 kilos de peso, y los pesos finales fueron desde los 95 hasta los 134. Entonces hay una gran variación en cuanto a los trabajos resumidos en este cuadro. Los niveles de proteína fueron desde un 0% del requerimiento hasta una reducción del 44%, e igual los niveles de lisina fueron desde un 100% por debajo del requerimiento hasta un 8% por debajo del requerimiento. En la siguiente columna, como grasa intramuscular, tenemos cuáles fueron los efectos del suministro de estas dietas, tanto bajas en proteína como bajas en lisina, sobre grasa intramuscular, y vemos valores desde la no significancia hasta una mejora del 144% en la infiltración de grasa intramuscular. Igualmente, en marmoleo vamos desde 0 hasta un 62% de incremento en el marmoleo de los lomos en esos animales que se usaron en estos diferentes experimentos, ¿no? Como pueden ver, hay una gran variación y hay una serie de efectos que voy a tratar de clarificar durante el transcurso de esta revisión de literatura o de esta presentación. Algo que queda claro en función de la revisión que hemos hecho es el efecto que tiene la restricción de lisina sobre el incremento de grasa intramuscular. Aquí vemos un resumen de todos los trabajos publicados y del nivel de lisina o de restricción de lisina en la dieta sobre la infiltración de grasa intramuscular. Es una respuesta lineal, aunque por ahí de una reducción del 30% empieza a reducir esa respuesta, y la cual llega a frenarse a niveles de aproximadamente 48%, 45%, perdón, en la restricción de este aminoácido en la dieta. Es decir, a medida que yo reduzco, por cada punto porcentual que yo reduzco la inclusión de lisina, voy a tener alrededor de 2.7% de incremento en la respuesta de infiltración de grasa intramuscular. Este es un resumen de todos los trabajos publicados desde el doctor Fernando Cisneros, John, el doctor Enrique Castañeda, Diego Braña también participó en muchos de ellos, y su servidor en algunos otros casos. Independientemente del nivel de restricción de lisina, el cual vimos que tiene un efecto importante sobre la deposición de grasa, hay otro factor que debemos de considerar, que es el tiempo en el cual estas dietas son suministradas. Hay dos trabajos que han tratado de abordar este problema. Uno de estos fue el del doctor Fernando Cisneros y otro de ellos es el del doctor Enrique Castañeda. En el trabajo del doctor Fernando Cisneros se dieron 21 o 35 días de suministro de dietas bajas en lisina, y lo que encontraron era que en las dietas control, sí, no hay un efecto significativo en la infiltración de grasa intramuscular, pero cuando se redujo la cantidad de lisina en la dieta, hay una un marcado incremento en la infiltración de grasa, particularmente en aquellos animales que recibieron más tiempo las dietas experimentales. Es decir, hay un efecto evidente en el tiempo en el cual fueron suministradas estas dietas y obviamente también en el nivel de restricción de lisina. Enrique Castañeda hizo un trabajo en donde dio incluso más tiempo. Estas dietas experimentales fueron de los 21, 42 hasta 63 días de suministro, y se compararon una dieta control, una dieta con un 22% de restricción en el nivel de lisina, y una dieta con hasta el 44% de restricción en el nivel de lisina de la dieta respecto al requerimiento, obviamente. Lo que encontró él fue una interacción entre el tiempo y el nivel de restricción de lisina, y lo que dice esa interacción es, punto número 1, para lograr un incremento sustancial en la deposición de grasa, solamente se logró cuando el nivel de restricción de lisina fue muy alto en un periodo de tiempo corto de suministro. Es decir, hubo un efecto positivo en la deposición de grasa intramuscular
cuando se redujo la cantidad de lisina presente en la dieta hasta un 44% y la dieta fue alimentada durante 21 días. Cuando las dietas se redujeron un 22% de lisina, solamente se encontró un efecto hasta los 63 días de suministro. Lo que quiere decir es lo siguiente, que si tengo una restricción de más del 44% de lisina, va a haber un efecto lineal en la deposición de grasa intramuscular, y cuando soy menos agresivo con el nivel de lisina, un 22%, solamente voy a encontrar respuesta cuando esta dieta se suministra 63 días o más. Ahora, sabemos que la restricción de lisina o de proteína tiene un efecto en la infiltración de grasa dorsal y hay varias alternativas para poder reducir la cantidad de lisina en la dieta. Una de ellas es reducir paulatinamente la pasta de soya y adicionar aminoácidos sintéticos, es decir, todos aquellos otros que nos hagan falta con la única excepción de lisina. Este es el nivel de inclusión de soya, van desde un 20 hasta un 4%. Y en términos generales, lo que encontramos fue que, primero, el nivel de restricción de lisina podemos lograrlo mediante esta estrategia a niveles de, por ejemplo, de un 20 hasta un 41% de reducción en el requerimiento, y muchos de ellos tienen un efecto significativo en grasa dorsal. Sin embargo, y algo que es muy curioso, es que todas las dietas o la mayoría de las dietas que presentaron un efecto marcado en la deposición de grasa intramuscular fueron aquellas dietas que tenían un 7% o menos de pasta de soya. Y esto probablemente tenga que ver con el exceso de nitrógeno, o no con el exceso, con las diferencias en el aporte de nitrógeno total en esos alimentos, ¿no? Al reducir la cantidad de nitrógeno, como tal, yo cambio de alguna forma el aporte de energía neta y esto va a modificar la disponibilidad de energía para depositar grasa. La segunda estrategia es empezar con una dieta basal, con bajos niveles de inclusión de pasta de soya y luego adicionar aminoácidos sintéticos. Y se repite lo que comenté anteriormente. Las dietas que tienen un 7% de soya en su formulación o menos son aquellas que van a tener un efecto significativo en la deposición de grasa intramuscular. Aquí, como podemos ver, el nivel de restricción es similar en cuanto al requerimiento por debajo de lisina, es decir, en cuanto a la cantidad de lisina suministrada, son muy similares, pero solamente se detectaron efectos en las dietas que tenían un 7% de pasta de soya o menos. Una parte de estas teorías se confirmaron en algunos trabajos que ahorita se me olvidó incluir, y lo que hicimos fue simplemente tratar de averiguar o hacer una dieta, tratar de establecer una dieta experimental para probar el efecto de grasa intramuscular, y de forma similar a lo que vieron en la diapositiva anterior, encontramos que niveles menores al 9% de inclusión de grasa de pasta de soya, perdón, son aquellos que van a tener un efecto positivo en la infiltración de grasa intramuscular. Esto se resume aquí, un 7%, aproximadamente 9%. Van a producir niveles bajos de proteína. En estas dietas en particular, valina se hace limitante y también se van a hacer limitantes otros aminoácidos como histidina e isoleucina. Es posible que tanto la proteína como otros aminoácidos esenciales, por lo tanto, estén influenciando en la deposición de grasa intramuscular. Y pues bueno, y esto tiene que ver mucho con la cantidad de energía neta que se está proporcionando al final en las dietas en estos ejercicios, ¿no? En estos experimentos. Hay una tercera estrategia que se puede hacer para reducir los niveles de lisina o proteína en las dietas, perdón. Y es la utilización de otros ingredientes. En este caso, aquí están ilustrados en este experimento la utilización de gluten de maíz. Este es un experimento que hizo el doctor Enrique Castañeda, en donde trató de averiguar cuál era el efecto de restringir proteínas sobre la infiltración de grasa intramuscular, ¿sí?
Esta es una dieta basal, este es el nivel de soya en las dietas en cuanto a los experimentos que estábamos haciendo, y luego utilizamos gluten de maíz. La soya en la dieta experimental bajó a 1.5% de inclusión, con la restricción de lisina del 38%, por debajo de 0.38, perdón, ese es el aporte de lisina, y luego usamos en ese experimento gluten de maíz para resultar en un nivel de lisina similar al que teníamos con la dieta baja en soya. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Cuando redujimos la cantidad de lisina a través de una menor inclusión de soya, logramos incrementar la infiltración de grasa intramuscular un 57%. Pero cuando usamos gluten de maíz, esa infiltración se fue al 113%, es decir, hubo un mayor efecto de este ingrediente por simplemente usarlo, ¿no? Yo creo que es más del 50% sobre la dieta número 2, que era baja en lisina. Esto probablemente se debió a que, como saben, gluten de maíz es un ingrediente muy rico en leucina, y esto lo vamos a revisar un poquito más adelante, y vamos a revisar también la interacción entre lisina, el nivel de lisina, y leucina en las dietas. Sí, otros experimentos que también son parte de lo que encontró el doctor Enrique Castañeda. Estas son dietas altas en proteína. Son dietas altas en proteína por la inclusión de gluten de maíz, y dietas bajas en proteína, y lo que encontramos, bueno, fue que obviamente el nivel de grasa intramuscular y de marmoleo fue superior en las dietas bajas en lisina, pero altas en proteína, y no necesariamente altas en proteína, es decir, fueron altas en proteína por la inclusión de gluten de maíz, no tanto por el ingrediente. Entonces es un efecto que está confundido con el ingrediente. Hasta aquí hemos revisado el efecto de reducir los niveles de proteína o de lisina en la dieta, y el efecto también que tienen algunos ingredientes, particularmente gluten de maíz, sobre la infiltración de grasa intramuscular. Como vimos, hay una respuesta evidente a una mayor infiltración de grasa intramuscular debida a la restricción de lisina. Pero esa restricción de lisina también va a tener un impacto importante en la tasa de crecimiento de los animales. Castañeda, con un 22% de deficiencia en lisina, reporta un 5% de reducción en la deposición de tejido magro libre de grasa. En su mismo experimento, con un 44% de restricción de lisina, reporta un 48% de restricción de proteína de tejido magro libre de grasa en esos animales. Y otros experimentos, como el de Castel y el de Kerr en el 95, muestran una reducción de hasta el 22% en la ganancia de peso. Algo muy importante y que resulta obviamente de esta serie de investigaciones es que cuando existe una menor cantidad de proteína en el músculo o una menor deposición, eso también va a influenciar la cantidad de glucógeno o proglicógeno presente en el músculo. Por lo tanto, estos animales pueden tener una respuesta diferente o un potencial glicolítico diferente, y por lo tanto puede alterar de alguna forma las cualidades o calidad de la carne en los animales. Por ese menor potencial glicolítico que en teoría debería de existir, esto es algo que no se ha probado experimentalmente, simplemente una teoría. Vamos a revisar ahora la siguiente sección, que es la parte de leucina. Como vimos, la leucina puede incrementar la deposición de grasa porque es un aminoácido que va a producir directamente cuerpos cetónicos, y puede producir esto a su vez una mayor cantidad de energía o disponible para una mayor deposición de grasa. Hay pocos experimentos que reportan el efecto de leucina en la infiltración de grasa intramuscular. Todos ellos vienen prácticamente del laboratorio del doctor Ellis, empezando con el doctor Fernando Cisneros, después el doctor Young, también del mismo laboratorio, después el doctor Enrique Castañeda, colaborando mucho con Diego y conmigo en sus investigaciones, y después, bueno, cerré yo con algunos experimentos que vamos a ver al final de esta revisión. De forma similar,
La variación en cuanto a los días de alimentación en estos experimentos es muy variable. Vamos desde los 35 hasta los 63 días de suministro, con un nivel de leucina total que va desde el 0.8 hasta el 3.5% de inclusión. Estos son los niveles de restricción de lisina, están asociados. Ahorita vamos a revisar por qué hay una interacción entre estos dos aminoácidos. Y estos son los efectos en la infiltración de grasa intramuscular, que van desde un 26% de mejora en esta característica hasta un 120% de inclusión en esta grasa intramuscular. Hay dos formas en las que se logró incrementar el nivel de leucina en las dietas. Obviamente, una de ellas es el suministro directo de aminoácidos sintéticos y la otra es el uso de fuentes naturales de leucina, como puede ser el gluten de maíz o, en su caso, el grano seco de destilería alto en proteínas. Este es el impacto de suministrar niveles de leucina en la dieta sobre el contenido de grasa intramuscular. Estos son los niveles de leucina que van desde un 1 hasta un 3.5% de inclusión, y estos son los efectos en grasa intramuscular. En términos generales, lo que observamos es que aparentemente la respuesta a una mayor deposición de grasa intramuscular en los cerdos, particularmente en el periodo de finalización, se da a partir del 1.9% de inclusión de este aminoácido en las dietas. Por abajo de esos niveles, la respuesta va a ser muy inconsistente. Entonces, sería como el punto de quiebre para lograr una infiltración efectiva de grasa intramuscular en los animales, ¿no? Un 1.9% de contenido de este aminoácido en las dietas. Gluten de maíz es de particular importancia por lo que ya les había comentado anteriormente y obviamente Enrique en sus experimentos fue muy claro en manifestar una respuesta superior con el uso de este ingrediente, y probablemente se deba a una interacción que existe entre ambos aminoácidos, la cual es, desde el punto de vista lógico, muy entendible, porque uno reduce la cantidad de deposición de proteína, por lo tanto se incrementan las cantidades disponibles de energía para depositar grasa, y el otro, leucina específicamente, es un aminoácido que va a producir grasa cuando empieza a metabolizarse de forma directa. Vamos a hablar un poco de la interacción ahora, que hemos discutido este tema, y un experimento del doctor Young que fue muy interesante, donde él lo que hizo fue probar diferentes niveles de leucina con dos dietas, una dieta alta en lisina o normal para estos animales en específico, y una dieta baja en lisina, alrededor de un 5% de inclusión en la dieta, ¿sale? Lo que vimos es una interacción. Aquí está el gráfico que demuestra el nivel de leucina, los dos niveles de lisina, en rojo el más bajo, en azul el control, y vimos un efecto positivo al reducir el nivel de lisina, pero conforme incrementaba yo la cantidad de leucina en esa dieta baja en lisina, se incrementó de forma lineal la respuesta a la infiltración de grasa intramuscular. Hay otros experimentos que realizamos con el doctor Enrique Castañeda, donde tratamos de probar aún más profundamente esa doble interacción, y este gráfico lo demuestra. Son datos no publicados del doctor Enrique, y aquí podemos ver, por un lado, el nivel de infiltración de grasa intramuscular, el nivel de consumo de leucina en la dieta, es decir, el exceso, y luego el nivel de restricción de lisina. Estos son los gramos consumidos por cerdo por día. Entre menor es el contenido, obviamente menor es la inclusión de este aminoácido en las dietas, y lo que podemos ver es una respuesta lineal que está relacionada con el nivel de restricción de lisina y el aumento en el nivel de leucina en los alimentos.
Como vimos, la interacción es evidente. Hay muy pocos trabajos que demuestren esta interacción de forma directa. Sin embargo, hay 4 de ellos que a mí me parecen clave empezar a discutir en este trabajo, ¿no? Primero, de Melo en el 70 demostró que un exceso de leucina en la dieta reduce la concentración de valina en plasma, y esta reducción puede ser aún mayor con la adición de isoleucina, es decir, se exacerba el problema. Después Harpen en el 94 contribuyó los cambios de plasma de isoleucina y valina inducidos por un aumento obviamente de leucina a una mayor metabolización de estos aminoácidos, es decir, se empiezan a destruir, se empiezan a oxidar, y no tiene que ver con el sistema de transporte asociado a los aminoácidos, es decir, el efecto fue dado directamente por una mayor oxidación de valina y leucina en la dieta y no tanto por una competencia entre ellos. Otra cosa que se demostró en el 2003 es, bueno, la deposición directa de estos aminoácidos en exceso en forma de grasa, ¿no? Por el proceso que hemos discutido, en el cual se van oxidando hasta producir acetilcoenzima A y cuerpos cetónicos, los cuales son precursores directos de grasa en el organismo de los animales. Esta es simplemente una comparación entre las diferentes fuentes de leucina, comparados con la soya principalmente. Y hay 2 ingredientes que resaltan en estos niveles. Obviamente es gluten de maíz con un 10% de leucina, seguido por grano seco de destilería alto en proteína. Este es un ingrediente que viene en mayor uso y tiene un 6% de aminoácido en lo particular. Estos 2 ingredientes se han estado usando particularmente para probar estas teorías en las que hemos estado discutiendo, y por el otro, como un ingrediente estándar en las dietas de animales, particularmente en Estados Unidos. Ahorita hay un auge por evaluar el efecto, las posibles causas en reducción de crecimiento por el grano seco alto en proteína y los niveles de inclusión que se están usando. No están revisando muy exhaustivamente el efecto de los aminoácidos de cadena ramificada, y en esta problemática es donde hicimos una serie de experimentos con el doctor Ellis tratando de demostrar el efecto de los aminoácidos de cadena ramificada sobre producción utilizando grano seco de destilería alto en proteína. Voy a tratar de explicar qué hicimos. Había una dieta control a partir de soya, y después dimos una dieta control, digamos que la dieta número 5, con grano seco de destilería alto en proteína. Y lo que hicimos fue igualar el nivel de lisina en todos los casos, pero obviamente al usar grano seco alto en proteína se incrementaban los valores de leucina, valina e isoleucina por el ingrediente mismo, ¿no? Y las características que tuvo. Entonces, lo que hicimos fue una serie de dietas experimentales donde pusimos una dieta basal a partir de soya y luego fuimos añadiendo aminoácidos sintéticos, leucina, isoleucina y valina al mismo nivel del que obteníamos con grano seco alto en proteína para obviamente evaluar el efecto o comprobar esta teoría si los aminoácidos de cadena ramificada eran los que estaban influyendo en la respuesta productiva de los animales. Sí, este es el efecto en la respuesta de crecimiento de cerdos en el periodo de finalización. A grandes rasgos no hubo un efecto en la ganancia de peso, por lo menos en este experimento. Hicimos otro experimento con cerdos en crecimiento y sí hubo una reducción en la tasa de crecimiento, pero no lo puse aquí porque no tiene mucho sentido. Vamos a discutir un poco más sobre grasa intramuscular, no sobre crecimiento. Entonces, no hubo un efecto marcado en ganancia de peso. Sin embargo, cuando evaluamos las canales de esos cerdos, encontramos una diferencia muy marcada en la deposición de grasa intramuscular. Si se fijan, el nivel de grasa intramuscular presente en el músculo largo dorsal fue de 2.3% para la dieta control, y para la dieta con grano seco alto en proteína
fue del 2.77%, es decir, casi un 50% de incremento en la deposición de grasa intramuscular. Y de forma interesante, lo que logramos descubrir o hacer con este experimento es que esa misma respuesta se obtenía cuando empezábamos a añadir estos aminoácidos. Primero, hay una respuesta entonces marcada al nivel de leucina y sobre todo al nivel de leucina, es decir, es el aminoácido. Aquí está la dieta que tenía altos niveles de leucina. Fue la dieta que mayor efecto tuvo en cuanto a infiltración de grasa intramuscular. Por lo tanto, leucina puede ser el principal aminoácido relacionado con una mayor infiltración de grasa, por lo menos en este experimento. A forma de conclusión, y ya para terminar la gráfica, podemos poner 4 grandes de ellas. Una de ellas es que, en general, entre mayor sea la restricción de lisina, mayor será el contenido de grasa intramuscular. Sin embargo, las diferencias entre las técnicas usadas para reducir el nivel de lisina en la dieta dificultan el entendimiento de estos efectos. Es necesario discernir o tratar de separar los efectos asociados a los ingredientes y a los niveles de leucina y lisina. Otra gran interrogante es la duración del periodo alimenticio. Vimos que tiene un efecto importante, pero no sabemos al día de hoy cuál es el nivel idóneo, por ejemplo, de lisina o leucina en la dieta, el tiempo de alimentación y cuál será el efecto en producción. Es decir, ¿cómo puedo yo de alguna forma alterar la deposición de grasa intramuscular sin afectar de manera importante el crecimiento en los animales? ¿Sí? También puede haber algún efecto en la recuperación del glicógeno, es decir, la cantidad de reserva de energía en el músculo, los cuales pueden tener un efecto importante en las características de la carne por ese menor potencial glicolítico que puede estar asociado ahí. No es algo que necesitamos investigar. Y pues bueno, nada más, al final es una plática corta, yo lo sé. Simplemente al final agradecer primero a la MENA por permitirme por darme la oportunidad de presentarles esta charla o este resumen. Agradecer obviamente también a la empresa que me permite dar este tipo de charlas y obviamente me mantiene ocupado. Y bueno, a 2 instituciones que han sido para mí muy importantes, que la UNAM y la Universidad de Illinois, donde gran parte de estos estudios fueron realizados. De mi parte es todo, Diego. Quedo abierto a preguntas o comentarios. Muchas felicidades, Álvaro. Es siempre un gusto oír tus pláticas. Es una extraordinaria plática. Y debo hacer mención también, muchas gracias a la empresa, a tu empresa, a Cargill, donde actualmente eres líder de tecnología en Cargill. Y ese puesto pues va muy bien con lo que haces, ¿no? Analizar tecnología. Ya empezaron a llegar unas preguntas. Les voy a pedir al público que por favor las dirijan directamente a mí en el chat, si nos pueden hacer el favor de irlas escribiendo. La primera pregunta, Álvaro, que me dirigen, la voy a leer tal cual, y es muy interesante porque tiene que ver con la biología de la grasa. Dice, el efecto de reducir lisina me va a causar mayor tiempo de finalización y con ello mayor deposición de grasa, o es directamente proporcional sin menoscabo del incremento de peso diario. La pregunta finalmente es, ¿qué tanto la reducción en el crecimiento te va a influir en que tengas más grasa intramuscular? Es directamente proporcional, Diego. Sí, es decir, para mí no hay una señal para depositar grasa. La grasa se va a depositar en función de la reducción de la deposición de proteína. Entre más se acerca el animal a peso maduro, menor es la deposición de proteína, por lo tanto el pool de energía que existe dentro de ese animal es mayor y empieza a depositar grasa. Algo muy interesante es que, y es algo que no se ha estudiado muy bien, primero, la deposición de grasa se va a dar por esa deposición, por esa reducción en la deposición de proteína. ¿Hay un efecto negativo en producción? Sí. Pero segundo, y algo que se me hace muy interesante, es que esa grasa depositada es grasa
generada por el animal o de novo. Es decir, no tiene que ver con el tipo de grasa que estoy suministrando. Entonces, probablemente el perfil graso de esta grasa, valga la redundancia, sea muy diferente a lo que tenemos en la engorda normalmente, ¿no? Claro. Eso hay que revisarlo. No se ha hecho. No, de hecho es una grasa alta en oleico. Mientras más grasa intramuscular tienes, mayor porcentaje de oleico tienes en el músculo. Y además es posiblemente grasa que sea producida a partir, como tú decías muy bien, de los cuerpos cetónicos que se están produciendo de la cadena carbonada de la leucina. Y por eso esa grasa acaba como ácido graso oleico. Esto encaja perfectamente, le di seguimiento, porque hay una siguiente pregunta que dice, ¿qué pasa si se mantiene el nivel de aminoácidos y se incrementa el uso de grasas vegetales como palma o coco, que son grasas básicamente saturadas? ¿Qué efectos estarías teniendo? ¿Esto te va a alterar la grasa intramuscular? Creo que ya resolviste parte de la respuesta, pero si quieres ampliar. Sí, yo creo que la grasa intramuscular difícilmente se va a alterar de manera importante. Y lo comento porque ya lo hemos hecho. Sí, la doctora Bertol, tú recordarás quién es la doctora Teresina Bertol, hizo varios experimentos tratando de hacerlo y no encontró una respuesta contundente en la infiltración de grasa intramuscular. Es decir, no hay un efecto claro del nivel de grasa en la dieta para lograr mayor infiltración de grasa. Lo que sí va a suceder es que se va a incrementar, por ejemplo, la grasa insaturada en esos animales porque está dando, obviamente, un recurso más insaturado, que son los aceites, ¿no? De origen vegetal. Sí, va a haber un cambio en el hidrato, pero no tanto en la infiltración. Claro. Y la otra parte interesante es que incluso en los 90, cuando trataban de aumentar grasa intramuscular dando más grasa, se encontraron que el efecto es exactamente al revés. Mientras más grasa consume el cerdo, menos grasa intramuscular vas a tener. Y eso es lo que debemos de aprender, sobre todo los mexicanos. Comer grasa no indica que vas a depositar más grasa. Comer grasa te ayuda a que estimules a tu cuerpo a estar quemando grasa. Pero bueno, eso ya es de otra plática. Hace rato estabas mencionando una teoría bien interesante que Katia Rosenbold trabajó durante algunos años y que hasta la fecha nadie ha podido demostrar. Es una idea que incluso en Illinois y en algunas universidades que dedican mucho esfuerzo a analizar ciencias de la carne, les preocupó porque a principios de los 2000 había muchos problemas de carne pálida, suave y exudativa. Katia Rosenbold decía, como tú lo mencionaste, que aumentando grasa intramuscular posiblemente hubiera menos tiempo en depositar glucógeno o posiblemente se deba a que tienes más mitocondrias y no tienes tantos problemas de PSE. Pero la pregunta que te hacen aquí es, ¿cuáles son los riesgos de obtener un cerdo graso exudativo? Con estas, hay dos cosas aquí, y eso necesitaría entender un poco más. Se refieren a exudativo a que se escurre la grasa, esa es una cosa, y otro es que realmente el músculo empiece a exudar más agua. Yo creo que va enfocado al tema de agua, por lo que mencionabas de glucógeno intramuscular. Sí. Vayámonos de menos por ahí. Es difícil responderla porque obviamente no se han hecho estudios relacionados con eso, Diego. O sea, estamos asumiendo que el potencial glicolítico en el músculo va a ser menor. Por lo tanto, la susceptibilidad de estos animales para presentar mayor escurrimiento de agua en el músculo, pues sería menor. La respuesta, en teoría, debería de mejorarse esa característica. Es decir, sería menor el riesgo. Pero no es algo que se haya probado aún. ¿Sí? La siguiente pregunta dice, ¿se resuelve la grasa intramuscular sin cambio de dieta con el sacrificio de cerdos por arriba de 115 kilos? Creo que al principio mencionabas un poco, o bueno, es algo que siempre decimos, que la grasa intramuscular es un
depósito de grasa tardío dentro del crecimiento del animal. Y aquí lo que te preguntan es, bueno, si mato cerdos más pesados, ¿ya con eso tengo más grasa intramuscular? No, no, no. La Exacto. respuesta directa es no. Sí, se va a engrasar más el animal, sí, de manera natural, pero no va a infiltrar más grasa. Exacto. Y va a ser grasa intermuscular o Exacto. subcutánea, pero Sí. no intramuscular. Sí. Gracias. ¿El contenido de grasa en el alimento balanceado te va a influir en la calidad de la canal del cerdo? Sí, sí hay una mayor cantidad, pero no necesariamente de grasa, es una mayor cantidad de energía en el alimento al final, ¿no? Más grasa, más energía, más deposición de grasa como tal, porque el pool energético es mayor, pero eso no quiere decir que se va a la grasa intramuscular. Déjame, te repito esta pregunta, porque ya no está hablando de grasa intramuscular. Dice, ¿el contenido de grasa en el alimento influye en la calidad de la canal del cerdo? ¿Qué tanta grasa metes en el alimento va a influir en qué tan buena sea tu canal de cerdo? No necesariamente, Diego. O sea, si tú tienes una mayor cantidad de grasa en el alimento, por lo tanto, de energía, es obvio que el animal va a engrasar más. Y aquí es donde empieza la disyuntiva, ¿no? Es decir, porque hablan de calidad de canal. ¿Qué es eso, no? ¿Sí? Porque el animal que es más grasoso o es más grasoso porque se sacrificó a una edad más tardía o porque tiene más grasa, efectivamente. Entonces hay que diferenciar esas dos partes. Un animal que se sacrifica y es más grasoso por la edad probablemente rinda más en cortes que un animal que es de menor tamaño, por ejemplo. Entonces depende de hacia dónde estemos. ¿Cómo lo estés evaluando? Eso exactamente, sí. Y Porque el un otro animal más punto, graso por la edad rinde más. claro. Sí. Y Tiene un el mayor otro punto que se vuelve ahí también muy interesante es que si estamos hablando de calidad de carcasa, a lo mejor también se puedan referir a calidad de grasa en la canal que estás depositando, que creo que ese es otro punto de altísima relevancia y que tú en tu trabajo profesional del día a día estás asesorando a varios porcicultores trabajando en este tema, ¿no? Sí. No solo es depositar grasa, sino es qué calidad de grasa estás depositando, porque eso finalmente te va a afectar mucho la calidad de la carnal y de la carne. Exactamente. No sé si quieras comentar ahí. Y también de su apariencia, ¿no? Hay factores muy críticos e importantes cuando estamos hablando de cortes de exportación, ¿no? Que es la calidad de la grasa en cuanto a su conformación, ¿no? El corte, el color incluso de la grasa puede ser relevante para algunos mercados. Claro. Y esto se puede manipular. Hay dos preguntas en ese sentido. Voy a tratar de resumirlas, pero es específicamente, ¿qué puedes decir de cómo afecta la cantidad y la calidad de grasa en la grasa intramuscular y en la calidad de la carne? La calidad de la grasa o el perfil graso tiene un efecto directo de la dieta, tiene un efecto directo en la calidad o perfil graso del cerdo. El cerdo va a ser, la grasa del cerdo va a ser un reflejo de la grasa que está consumiendo, del perfil graso que está consumiendo. Si yo meto grasas más insaturadas, la grasa del cerdo va a ser más insaturada. Y hasta cierto punto puede ser benéfico o puede ser contraproducente porque se puede escurrir esa grasa en la canal. En términos de infiltración de grasa intramuscular, si yo meto más grasa o incluso modifico el perfil, difícilmente voy a tener un efecto positivo en grasa intramuscular. Es decir, no hemos encontrado evidencia que me permita aseverar lo contrario. Okay. Te felicitan desde Perú y te preguntan, al reducir el nivel de lisina, entonces ya no importan los otros aminoácidos, porque finalmente estás considerando el concepto de proteína ideal. ¿Qué ocurre con tu formulación cuando reduces la lisina con los demás aminoácidos? No.
En todos estos experimentos, y esto es importante aclarar, la única reducción que se realizó fue de lisina. Todos los demás aminoácidos estaban cubriendo el requerimiento. Es decir, hay una dieta basal que, por ejemplo, no sé, es 0.7 de lisina, se fijan los otros aminoácidos y después la experimental, digamos, o la restricción de lisina es solamente con lisina. Los otros aminoácidos se mantienen en los niveles adecuados para garantizar pues los otros requerimientos, ¿no? Claro. Es decir, solamente se redujo la cantidad de lisina como tal y se toma como referencia el requerimiento para balancear los otros, ¿no? Y justamente lo que estás buscando es precisamente en base a la teoría de proteína ideal, romper con esa proteína ideal, porque tú lo que quieres es no dar una proteína ideal, quieres dar una proteína incompleta que induzca a la oxidación de los aminoácidos de cadena ramificada a nivel mitocondrial, a nivel intramuscular. Exactamente. Entonces, precisamente lo que quieres es, contrario a lo que él piensa, es romper el perfil de proteína ideal para poder inducir grasa intramuscular. Exactamente. La siguiente pregunta dice, ¿la ractopamina disminuye la grasa intramuscular o de infiltración de la carcasa en el cerdo? ¿Es pregunta? No, todos los experimentos que vieron en los periodos de finalización son dietas con ractopamina. Por lo menos en nuestro caso usamos Peyrin, ¿no? En la mayoría de estos estudios. Pero no, Peyrin o ractopamina tiene un efecto directo en la deposición de proteína, favorece la síntesis sobre la degradación, ¿no? Pero en todos estos casos usamos ractopamina en la dieta final de los cerdos. Aquí voy a meter mi cuchara porque yo tengo una investigación publicada, María Escurrena, la pueden buscar, ractopamina y dietas bajas en lisina para aumentar grasa intramuscular. Y el efecto es exactamente al contrario de lo que dicen. Dietas altas en ractopamina con proteína muy alta sí bajan grasa intramuscular. Dietas bajas en proteína con Peyrin aumentan grasa intramuscular y eso está publicado. María Escurrena debe de ser 2008, 2009 tal vez. Entonces, ractopamina, Peyrin puede ayudarles a incrementar grasa intramuscular. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué representa o significa la grasa dentro de la calidad de carne de cerdo? ¿La grasa es importante en la calidad? Yo diría que sí. De hecho, hemos hecho ya varios seminarios en la MENA hablando de grasa específicamente, ¿no? Y vimos muchos de sus beneficios. Pero hablando en términos prácticos, sí es muy importante, sobre todo porque en muchos de los cortes, por ejemplo, de exportación que hacemos, es una característica deseada, ¿no? La cantidad de grasa y incluso su textura. Necesitamos cierta grasa de cobertura para adornar los cortes, eso es por un lado. Y por el otro lado, bueno, dependiendo del mercado, como hablamos al principio, hay mercados que marcadamente se van a inclinar por canales más magras y hay algunos nichos de mercado que van a requerir más grasa infiltrada en el músculo, ¿no? Desafortunadamente en nuestro medio los mercados demandan carnes más magras, ¿no? En Latinoamérica, toda América, diría yo, eso es una tendencia muy marcada del consumidor, pero hay algunos nichos de mercado que pueden ser muy importantes, ¿no? Y particularmente en México pueden ser de alta relevancia porque esos cortes tienen un valor diferente, ¿sí? Algo que a mí se me hace muy interesante y que también es una teoría que necesitamos probar es cómo pudiéramos aprovechar a los animales que genéticamente están programados para depositar menos proteína. Para crecer menos. Exactamente. Por ejemplo, Diego, y es algo que creo que para algunos sistemas puede ser interesante, es hay muchos cerdos, un porcentaje de la población que de forma natural depositan menos proteína, ¿sí? Los cerdos de lento crecimiento dentro de esa población. Esa población pudiera ser susceptible para diferenciar incluso la carne y meterles un valor agregado, ¿no? A un cerdo que de por sí me castigan.
que de hecho ya lo vemos en algunos sistemas de producción, que los cerdos retrasados se comercializan en un sistema diferente de, de mercado, incluso a veces hasta mejor precio, ¿no? Esos cerdos retrasados, los hornos de Yucatán. Pero aquí también te preguntan, hace un momento mencionaste grasa suave. ¿Quieres mencionar también sobre eso? Porque es parte de la calidad del cerdo, ¿no? Sí, Ese problema que a veces tenemos de grasa escurrida, grasa café, grasa oxidada, grasa que se queda en el cuchillo. sí, eso tiene que ver con el perfil de ácidos grasos. O sea, entre más insaturada mayores problemas de grasas blandas voy a tener. ¿Sí? ¿Por qué se da este fenómeno? Por la dieta misma. ¿Sí? Aceites vegetales, por ejemplo, en cantidades importantes de inclusión, van a producir este tipo de grasas. Claro. Aquí hay una pregunta muy interesante y puede tener mucho trasfondo. Dice, además del aumento de grasa intermuscular, ¿qué tanto se te va a incrementar la grasa abdominal en las pruebas que estuviste haciendo? Y aquí creo que es bien interesante porque además tiene un fondo también de lo que sucede en aves, en avicultura, cuando empezamos a tener exceso. Bueno, te dejo a ti que la respondas. Dice, además del aumento de grasa intermuscular, ¿qué tanto se incrementa la grasa abdominal en las pruebas que estuviste haciendo? Como diría el doctor, la doctora Tercia, perdón, muy buena pregunta, no tengo idea. Sí, no tengo idea. Yo no lo he medido o no lo hemos medido. Claro. En teoría, o al menos mi percepción, porque no lo hemos medido, es que no tiene mucha influencia. ¿Cuándo se manipula leucina y lisina? Sobre todo leucina. Pero no es algo que hayamos medido. No sé la respuesta. Claro. Ahí yo podría comentar que es básicamente en el cerdo, a diferencia del ave, el principal depósito de grasa en el cerdo es la subcutánea. Y lo que sí hemos observado y nos pega fuerte en conversión alimenticia es que las dietas bajas en proteína tienden a aumentar la deposición, pero de grasa subcutánea, más que de grasa visceral. Creo que por ahí podríamos tomar ese punto, ¿no, Álvaro? Sí, claro. Y medirlo alguna vez, ¿no? Medirlo. Sí. Siguiente pregunta dice, ¿tú crees que los mercados que demandan calidad de carne están dispuestos a sacrificar ganancia diaria de peso? Es decir, tener un sobreprecio por tener una mejor calidad de carne, ¿pagaría la deficiencia que estás teniendo? Aquí dice ganancia diaria de peso, pero en realidad matas la conversión, matas la ganancia de peso. Por ejemplo, hay un impacto en conversión es algo que no presenté. Estoy tratando de publicar un artículo de esto en alguna revista y estamos haciendo una revisión de los impactos en producción, ¿no? El efecto en conversión alimenticia puede llegar a afectar hasta un 20% negativamente. Entonces, el impacto ahí es muy importante, ¿sí? Algo que yo quiero puntualizar aquí es que lo que están viendo ustedes aquí es una revisión de literatura con dietas muy agresivas experimentalmente hablando para evidenciar el problema, ¿sí? Algo que no hemos hecho y que fue parte de las conclusiones es ver cuál es el nivel idóneo en el cual afectemos lo menos posible la ganancia de peso o las características productivas. Hay algunos experimentos, por ejemplo, donde ni siquiera se afectó la deposición, la ganancia de peso, ¿no? Ni siquiera la deposición de proteína. En el último experimento que presenté, por ejemplo, usamos niveles de leucina hasta de un 2% en la dieta como tal y no se presentó efecto en la ganancia de peso y en la conversión. Son preguntas que todavía tenemos que hacernos, ¿no? ¿El mercado lo paga? Yo diría que sí, siempre y cuando lo diferencies, ¿no? Y obviamente son mercados muy especializados. Entonces es posible producir animales con una mayor infiltración de grasa intramuscular en estos momentos. Yo te diría que hay ciertas preguntas que tenemos que responder primero, pero sí es posible. Sin tener un impacto fuerte o marcado en la deposición en la ganancia de peso, ¿no?
Claro, Sí. que son los trabajos que posteriormente a los tuyos se hicieron utilizando ractopamina, donde veíamos que con Palin y dietas bajas en proteína podía aumentar grasa intramuscular sin tener que matar la ganancia de peso de los animales o la conversión alimenticia. Entonces, ese es un camino que yo creo que debemos de seguir. Pero Sí. déjame regreso al tema de grasa. Aquí hay una pregunta que dice, ¿a qué te refieres con calidad de grasa? Y curiosamente, hoy en día nos encontramos mercados nacionales y mercados internacionales. Tú tienes un productor exportando a Japón que está trabajando precisamente con esos temas de calidad de grasa, buscando sobreprecios por calidad de grasa. ¿Puedes decirnos a qué te refieres con ese término de calidad de grasa? Es lo mismo cuando se aplica la misma terminología cuando hablamos de calidad de carne, ¿no? Digo, ¿qué es? Calidad es el factor deseado o más apreciado por el consumidor final. Entonces, calidad de grasa para mí es lo que el cliente te está solicitando a final de cuentas. En el mercado, por ejemplo, de exportación, calidad de grasa se va a referir más, por lo menos desde mi perspectiva, a la solidez que tenga o a la textura, ¿no? Porque tiene mucho que ver con los cortes. Si nos vamos al mercado nacional, no hay mucha relevancia de esto, simplemente que las canales no se escurran, ¿no? Y luego si nos vamos ya a cosas más específicas, bueno, ya hablamos del perfil de ácidos grasos, etcétera, etcétera, pero es algo muy subjetivo. Claro, Muy, muy claro. subjetivo. Y tú lo mencionas, ¿no? Calidad de grasa, un punto es textura. ¿Qué tan suave es la grasa? La grasa líquida nadie la quiere. El mercado japonés no la quiere. Color de grasa. El mercado japonés te dice, yo quiero grasa blanca, bonita, sólida, firme. Sí. Y otro punto que hemos dejado muy de lado, perdón que me meta en esto, es estabilidad oxidativa. La calidad de la grasa tiene mucho que ver con estabilidad oxidativa. Si ustedes piensan en un mercado que requiere 40 días de vida anaquel y llega la grasa y ya está oxidada o trae un color café o trae mala apariencia. Pero dice, siguiendo esa misma pregunta, dice, ¿qué efecto va a tener esa calidad de grasa sobre la palatabilidad de la carne? Esta pregunta difícil de responder. En teoría, el perfil de ácidos grasos va a crear un perfil de olor, por ejemplo, y eso puede influir directamente en la palatabilidad o gustosidad de un corte, ¿sí? Pero como lo vimos anteriormente, en realidad hay muy poca correlación entre un nivel de grasa intramuscular y aceptación por el público en general, ¿no? O aceptación en sabor, digamos. Si dentro de una misma raza se han encontrado efectos positivos sobre esto cuando el nivel de infiltración se incrementó en cuanto menos un 8%. ¿Sí? El perfil de ácidos grasos puede influir en los aromas, sí, pero yo no podría responderte esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor, ¿no? ¿Qué perfil puede mejorar el consumo o la aceptación de la carne? No sabría respondértelo. Bueno, ahí te puedo decir que el japonés, ha habido empresas y brokers japoneses que te pagan más por aumentar el nivel de oleico en la grasa intramuscular. Pero es obvio, si tú aumentas grasa intramuscular, el primer ácido graso que aumentas es oleico, porque el oleico representa entre un 48 y un 52% de la grasa intramuscular. Pero yo sí quiero hacer una aclaración. Estoy completamente en desacuerdo con uno de los trabajos que tú presentas, no contigo, sino con el autor, que es el trabajo de Rinker del 2007, donde dice, yo necesito aumentar 8 puntos, creo que mencionabas, de grasa intramuscular para mejorar la percepción del panel de degustación. Hay una trampa muy fuerte en ese trabajo, que yo siempre le critiqué al doctor McKeith. No se vale que quieras evaluar grasa intramuscular en el cerdo que tiene la mejor calidad de carne. Ese es el punto, Diego. Sí, o Se sea, hizo en duro. se evaluó en duro, ¿no? Exacto. Entonces, es difícil, de acuerdo contigo. Es algo que comenté al principio, ¿no? Sí, entonces, grasa intramuscular tiene mucho efecto en calidad, en percepción de panel. Pero si tú evaluas un cerdo de muy alta calidad, bueno,
no va a ser tanto el efecto porque ya de por sí el duro te está dando mucho más calidad y sabor. Dicen, he platicado con clasificadores de carne japoneses en rastros TIF en Sonora y en Estados Unidos y se fijan mucho en el grosor de la grasa y no tanto en marmoleo. Para marmoleo dicen que seleccionan canales de raza Berkshire. ¿Qué quieres opinar aquí al respecto? No, Berkshire es la raza de elección para esto, ¿no? Sí. Un excelente animal para producir grasa intramuscular. Claro. Eh, Y el tema de que se fijen en el grosor de grasa, pues es que acuérdense que un problema que hemos tenido en México es que nos fuimos con razas tan magras, con dietas tan altas en proteína, que la cantidad de grasa dorsal es tan poca que no alcanzamos a darle presentación al tocino o a los lomos. Entonces, si no tiene suficiente grasa dorsal, no puedo mandar una espaldilla o no puedo mandar una cabeza de lomo al mercado de exportación que me está pidiendo tener 4 milímetros o 5 milímetros de grasa arriba de la carne para protegerla. Creo que va por ahí, ¿no, Álvaro? Sí, de acuerdo. Sí, en esos mercados tienes que vestir el corte, ¿no? Y necesitas cierto nivel de grasa para poder hacerlo. Sí. De acuerdo. Sí. Dice, oye, cuando buscas más grasa intramuscular, ¿es solo para satisfacer un mercado en específico o es válido para todos? Es válido para el mercado que lo quiera, ¿no? Sí. En México, yo creo que difícilmente el mercado en general te va a aceptar una carne de ese tipo, ¿no? Pero sí hay ciertos consumidores donde te incluyo, Diego, y me incluyo, que preferimos grasita en el corte, ¿no? Por supuesto. Ahí Sí. está el sabor. Uh-huh. Hay una pregunta que tiene que ver con lo que discutíamos hace rato de que si anclas el resto de los aminoácidos y reduces lisina, vas a alterar el concepto de proteína ideal. ¿Estás en el umbral de cambiar este concepto? Creo que ya lo respondiste muy claro. Lo que quieres es romper el concepto de proteína ideal, pero para ir en contra de productividad de los animales, ¿no? Para que se deposite más grasa en lugar de que la energía se use para grasa y no para proteína. Sí, y ojo acá, ¿no? Esto tiene un fin muy específico, que es infiltrar grasa. Uh-huh. Por eso Oye, se tiene que manipular esta parte, ¿no? Y tenemos, creo yo, que varias opciones para poder hacerlo, no necesariamente lisina. Como vimos, hay un efecto directo de leucina que parece ser menos agresivo con crecimiento, ¿no? en tus trabajos de investigación, tú has desarrollado mucho dietas para gestantes y para primerizas, y te hacen esta pregunta. ¿Puedes usar este mismo concepto en la alimentación de líneas primerizas para inducir mayor deposición de grasa que son necesarios en la vida productiva de las marranas modernas? No, yo no lo recomendaría porque es un animal en crecimiento. Si hay que proteger en lo más que pueda el crecimiento de una hembra en desarrollo. Para mí, una de las áreas más descuidadas en producción porcina es el buen cuidado y buen desarrollo de la hembra de reemplazo. Ahí no lo recomendaría. De hecho, puede ser hasta contraproducente en algún momento, ¿no? Claro, porque tú quieres establecer lo más importante en la hembra primeriza es tener suficiente músculo y cantidad de músculo en proporción al hueso. Si te excedes en músculo y no tienes hueso, tienes problemas. Exactamente, un vicio, no vicio, una medida que se ha establecido como estándar es profundidad de grasa en las marranas. Sí, pero la realidad es que lo primero que se va en una marrana con un desafío metabólico es el músculo, no es la grasa. La grasa es simplemente un indicador de la condición corporal, pero no es el mejor. Músculo es lo más adecuado. Por lo tanto, yo priorizaría el buen desarrollo muscular de esa marrana, ¿no? Y hablar de limitantes para mejorar la grasa, pues no sería contraproducente. Músculo esquelético. Músculo. El desarrollo músculo esquelético, los dos. Oye, aquí hay una pregunta que, la verdad, esta persona le atinó a lo que hemos estado discutiendo y trabajando durante años. Dice, ¿es posible producir jamón tipo ibérico con las genéticas sintéticas y dice varias marcas, pero a través de la modificación de la dieta?
Obviamente, si quieres un animal más graso, te irías por las genéticas más grasas, ¿no? Berkshire, por ejemplo. Pero para mí jamón ibérico tiene que ver con la denominación de origen que se dice y el tipo de ingredientes que se usan, ¿no? Para producir este tipo de animales, ¿no? El perfil que tienen graso, por ejemplo, de esos ingredientes específicos, la bellota, pues no lo puedo imitar con nada. Entonces, ¿puedo generar canales o animales más grasos con una selección genética? Por supuesto. Puedo hacer que engrasen mejor utilizando algunas de estas técnicas y mejor me refiero a lograr una mayor cantidad de grasa intramuscular. Sí, sí es posible. Yo estoy emocionado leyendo preguntas y sigo platicando, pero bueno, todavía tenemos 93 personas en el auditorio, así que me voy a permitir seguir todavía con algunas preguntas más. ¿Cuáles son los posibles efectos del picolinato, la betaína, el fosfato de creatina y demás sobre la calidad del cerdo? Cada uno de ellos La calidad de la canal, perdón. cada uno de ellos es una charla específica, ¿no digo? Pero por lo menos la gran mayoría de los que mencionan tienen que ver mucho con deposición de proteína y repartición de nutrientes en esa dirección. Pero para mí cada uno de ellos es una plática aparte, ¿no? Si la pregunta es si esto puede influir sobre grasa intramuscular, habría que indagar, pero yo no sabría la respuesta, ¿no? Sí. Dice, aún en tocino se huelen diferentes tipos de grasa, según su origen geográfico. ¿Se puede decir, este paquete no es de Sonora, este sí, solo por el olor de la grasa? ¿Tú lo podrías hacer? No, yo no. Sí, no. En teoría, no en teoría, el perfil graso va a generar, cuando la estás cocinando, genera diferentes aromas. Pero en que tú lo puedas percibir de manera directa o subjetiva, no sabría, para mí sería difícil, ¿no? Para quien hizo esta pregunta, hay unos trabajos de Tania Ngapo, 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 publicados en MedScience, que habla precisamente del efecto de la calidad de la grasa después de 46 días de maduración, que eso es lo que estamos buscando con la carne mexicana que va a Corea, que va a Japón. Estamos buscando de que después de 46 días en refrigeración, que es lo que debe durar, o de 50 días en refrigeración, tengan un olor muy peculiar. Y ese olor peculiar se logra cuando no hay oxidación. Cuando la gente empieza a usar grasas de mala calidad o aceites prooxidables, el olor afecta mucho. Pero cuando comparar un paquete de un cerdo de aquí o de allá, no es tan fácil ese olor como dice Álvaro. Yo creo que es algo que tiene mucho que ver con tiempo, con estabilidad oxidativa. Hay una pregunta que me encantó, que te hacen y dice, ¿cómo traduce usted la frase de Hipócrates que tienes en tu presentación? Que la pusiste en inglés. Mi traducción o la traducción literal. Sí, mi traducción sería, no hagas nada si no hay ciencia detrás de eso, ¿no? Sí. Es decir, si vas a tomar una decisión de producción, asegúrate que está bien fundamentado, porque puede tener una repercusión muy fuerte financieramente hablando, ¿no? Sí. Y muchas veces tomamos esas decisiones con números no tan reales, ¿no? Un promedio, por ejemplo. Un promedio es algo que no existe. Sí. Álvaro, la última pregunta de la noche. Sí. ¿Cómo se altera? Híjole, hay otras interesantes aquí. ¿Cómo se altera la relación grasa intramuscular y color a mayor infiltración? ¿Qué tanto te va a cambiar el color tener mayor infiltración de grasa? En términos técnicos,
sí debería haber alguna variación, por ejemplo, en la altura de Minolta, ¿no? Debería de picar un poco más el valor L, que es la brillantez o reflejo de luz, ¿no? ¿Sí? En cuanto a colores oscuros, no lo sé, ¿sí? Debería de brillar más. Ajá. L se debería de alterar en términos de Minolta, ¿no? Lo demás, no lo sé. Yo no he encontrado, por lo menos en toda la investigación, los trabajos que hemos hecho, no he encontrado un efecto directo en color. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Por lo Y menos es que es muy difícil. Sí, es muy Lo, difícil. lo L sí se primero que sí necesita. observas es que a mayor deposición de grasa tienes mayor oxidación de grasa. Y a mayor oxidación de grasa hay más mitocondria, por lo tanto más pigmento y por lo tanto un poquito más de valores más altos en A. Pero no es fácil, como tú dices, Sí, no es fácil. mostrarlo. En todos los trabajos que hemos revisado, yo no he encontrado un efecto marcado sobre color en las características cualitativas, ¿no? El apreciado a simple vista. Sí, en cuanto a Minolta, puede haber algunas variaciones ahí, ¿no? Pero es difícil de cacharlo. Les pido una disculpa, hay todavía 12 preguntas que ya no vamos a alcanzar a contestar. Ya vamos en 87 participantes. Así que yo creo que vamos a parar ya aquí. Terminábamos en teoría hace 20 minutos, pero ha habido muchísimas preguntas. Álvaro, este es un tema fascinante y la verdad nos diste una muy, muy buena visión desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de calidad de carne. Te felicito, eres un profesional de primera, tienes mucho conocimiento al respecto y te agradecemos muchísimo por compartirlo con Amena. No, al contrario, Diego, muchas gracias. Yo no pensé que este tema provocara tanta expectativa, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a la Amena por permitirme compartir un poquito de esta experiencia que hemos tenido con el doctor Ellis. Veo que está conectado, lo cual también me da mucho gusto, ¿no? Muchos de los que vieron aquí es de personas como Diego, Enrique, el doctor Ellis, obviamente, el doctor Cuarón. Muchas gracias. Hasta donde vi tus maestros, cuando menos, tu maestro Enrique, tu maestro Pepe Cuarón y tu maestro Mike Ellis estuvieron presentes en tu plática, así que muchas felicidades. Gracias, gracias. Te lo agradezco muchísimo. Señores, les agradezco muchísimo su atención. Hay una serie de mensajes que nos tiene que dar la ingeniero Ana Esparza, que es la gerente de la Amena. Yo nada más quiero terminar diciéndoles muchas gracias por su atención y sean muy, muy felices. Ana. Muy bien. Pues primero agradecerle al doctor Álvaro Rojo por su plática, este tema tan interesante de la grasa y también agradecer a su empresa Cargill por darle la oportunidad de darnos esta información. Igualmente agradecerte a ti, Diego, por tu trabajo de moderador y al público pues, por acompañarnos y hacer estas excelentes preguntas, ¿no? que siempre ayuda a la discusión y ampliar un poco más el conocimiento. Les dejé por ahí en el chat un enlace a una encuesta de este seminario. Les agradecería si nos pueden ayudar calificando estas preguntas, si pueden entrar de una vez para que ya se quede abierto ahí en su navegador. Igualmente les puse el enlace para registrarse a nuestro siguiente seminario de nutrición. Esta es la próxima semana, es el lunes 14 de diciembre a las 17 horas. Les dejé ahí el enlace para el registro, para que lo vayan abriendo y pues ya se registren de una vez. Vamos a contar con las ponencias del doctor José Arce Menocal, con la ponencia Tiempo de tránsito y morfología de vellosidades intestinales en pollo de engorda, y del doctor Carlos López Cuello con clasificación de excretas en cuadros diarreicos en pollo de engorda. Es un seminario cuyo título general es Monitoreando la salud intestinal de la parvada. Igualmente los queremos invitar a un brindis virtual de fin de año, pues para que nos saludemos, podamos abrir los micrófonos y pues desearnos lo mejor para el próximo año, ¿no? Esto es al finalizar este seminario del 14 de diciembre y pues están todos invitados. Y ya para terminar, les
dejo todavía las fechas que siguen disponibles para 2021 de los seminarios por invitación. Los disponibles 7 fechas. Igual, para quien esté interesado, por favor, mandarme un correo a administracion@mena.mx. Podamos ir definiendo cómo avanzar con esto. Dejé también ahí el enlace en nuestro canal de YouTube. Ahí estarán las grabaciones de estos seminarios para que puedan revisar la información que se dio previamente. Y pues eso es todo de mi parte. Nada más pues desearles que tengan una muy buena tarde